Y hemos llegado a un nuevo destino acá en Bolivia. A 70 kilómetros de la ciudad de La Paz se encuentra Tiwanaku o Tiwanaku, que es un lugar que es patrimonio de la humanidad. Cuando estábamos planificando nuestra ruta, encontramos como recomendación este lugar porque tiene muchísima historia. Así que llegamos ayer en la tarde, pasamos una noche súper tranquila acá en la plaza, que es re grande, y ahora vamos a ir a mostrarles el porqué de la importancia de este lugar. Miren la particularidad que tiene esta plaza, que no tiene verde. Es una plaza completa de cemento. Allá está la jacuneta. Hemos dormido enfrente de la iglesia. Y ya cambió las construcciones. Tiene otro tipo de construcciones. Ya estamos cerca de Perú. Estamos muy cerquita de la frontera, a kilómetros nada más. Pero tranquilos, que todavía no nos vamos de Bolivia. Nos quedan más lugares para mostrarles. Yo les quiero contar algo. ¿Ven esa tráfico que está pasando ahí a la vuelta de la plaza? Va tocando bocina en todo el recorrido. Como les habíamos mostrado en La Paz, estos son como los minibuses que usa casi todo el mundo para moverse y arrancan como a las 5:30, 6 de la mañana. Y le meten bocina. No, lo que en realidad lo que yo iba a contar es que pueden creer que este señor no se entera. O sea, yo me desperté hoy. Cuando duermo. Así que la cosa es que yo me desperté como, no sé, 5:30, 6 de la mañana y escuchaba, entonces me dormía y volvían a tocar bocina, y me dormía y volvían a tocar bocina. Y digo, amor, ¿escuchaste esta mañana el...? No, nada. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Cuenten. Yo quiero que pongan ustedes en los comentarios si son como yo, que se despiertan a cada rato, o sea, con cada ruido, O sea, yo mientras estoy despierto las escucho, que pasan, tocan bocina, pero cuando me duermo, me duermo. Y la particularidad que tiene esta plaza es que en las 4 esquinas, allá bueno no se ve, están estos arcos y además cuando haces una cuadra hay como unos pilares. Si venís en vehículo no entras por cualquiera. Nosotros tuvimos que entrar por otra, que no había de estos pilares. La verdad que muy lindo el pueblito, muy pintoresco. Después de haber estado tantos días en La Paz, estar caminando por acá es como estar súper relajado. Salimos a caminar por las afueras. Miren lo que es la montaña de atrás con estas construcciones, todas de adobe y el techo de paja. Esa pareciera estar medio abandonada. Tuve la suerte unos años atrás de estar en Perú y realmente es muy parecido a lo que próximamente les vamos a estar mostrando. Hay bastante contraste con lo que estuvimos viendo antes en Bolivia, porque son paisajes, seguimos estando en el altiplano, pero los paisajes son diferentes a todo lo que venimos recorriendo anteriormente. Y hemos llegado al principal atractivo de Tiwanaku, que es todo un sitio arqueológico que tiene muchísima historia, ya se los vamos a estar contando. Tiene un costo de ingreso de 100 bolivianos y con ese ticket accedes a 2 museos y a 2 sitios arqueológicos. Acabamos de ingresar al sitio arqueológico Tiwanaku. Esta es el área principal. Nosotros ahora estamos por acá y vamos a arrancar a caminar para hacer todo ese circuito. Hay un montón de puntos para ver. Después vamos a visitar estos museos que tenemos acá, el Museo Lítico y el Museo Cerámico, que están enfrente de las boleterías. Después el resto de la estructura que se ve es la ciudad, que es donde hemos estado nosotros. Y el último punto creo que acá es la pirámide Pumapunku, que es otro sitio que está más alejado. Como les contaba al principio, este lugar es declarado Patrimonio de la Humanidad por la historia que tuvo
el imperio Tiwanaku en la historia del mundo, ¿sí? Empezó en el año 1500 a.C. y duró hasta el año 1500 después de Cristo y se considera un imperio pre-incaico. De hecho, muchas de las costumbres y cosas que tomaron los incas las adquirieron de la cultura Tiwanaku. Acá la primera parada es la pirámide Akapana. Dice que la construcción era de 194 por 194 metros y tenía una altura de 15 metros y 7 plataformas, digamos. Lo que sí, desde la cima se podía ver dos lugares muy sagrados para la cultura Tiwanaku, que son el lago Titicaca y el nevado Illimani, que se los estuvimos mostrando en nuestro paso por la ciudad de La Paz, y el lago Titicaca se los estaremos mostrando en breve. Y la forma que tenía es la de la cruz andina, tenía todas estas formaciones. En el lateral se pueden ver las dos primeras plataformas que son originales, pero las que siguen han sido reconstruidas. Este lugar que estamos viendo acá se llama Cantatallita y en aymara significa luz del amanecer. Este recinto fue edificado entre los años 300 al 500 después de Cristo y es una planta rectangular que tiene 29 metros por 35 metros de largo. Y hemos llegado al templete subterráneo. Esto tiene 28 metros por 26 y 2 metros de profundidad. Fue construido entre el año 500 y 600 después de Cristo. Y lo que a mí siempre me llama la atención de estos lugares y que me parece algo súper admirable es, fíjense el tamaño de las piedras, las construcciones y cómo hacían todas estas civilizaciones, todos estos imperios para construir este tipo de lugares en aquella época sin ningún tipo de tecnología. Hay además 175 cabezas talladas, ahora se las vamos a mostrar. Fíjense acá en los laterales del templo, todas las cabezas talladas, algunas están mejores que otras, algunas fueron extraídas y se encuentran en alguno de los museos que vamos a estar visitando. Y acá en el centro nos encontramos con unos monolitos. Había otro más, pero con la llegada de los españoles lamentablemente lo destrozaron con dinamita porque tenía oro. Este es el ingreso principal al templo. Miren la perfección de las piedras y presten atención al último escalón, los últimos 2 escalones. Es todo un bloque de una sola piedra. Estiman que pesa unas 120 toneladas. Lo que más me sorprende, además de la perfección de las piedras, es cómo hacían a mover una piedra de 120 toneladas hace miles de años. Recién estaba grabando lo mismo porque me sorprende mucho, o sea, es una locura. Es admiración en realidad. Traigan agua y algo para la cabeza. Esta imagen que estamos viendo acá es el Kalasasaya, que en aymara significa templo de las piedras paradas, y acá nosotros estábamos viendo el ingreso principal. Se cree que fue para el control de los movimientos de los astros, para el calendario agrícola y las ceremonias a las deidades que permanecen hasta el presente, como el Wilcacuti. Miren esto, qué copado. Todo esto que se ve al lado de Titicaca y las piedras que usaron para construir acá en Tiwanaku
se traían de piedras volcánicas del volcán Capia, que actualmente es Perú. Y hay un montón de piedras que se llaman piedras cansadas, que quedaron en el camino porque nunca llegaron hasta acá. Miren lo que es la perfección de esta pared. Es increíble. Y esta es la escalera que tiene 7 escalones que da el acceso al templo. Y hemos llegado finalmente a la Puerta del Sol. Es como el principal atractivo o la principal representación de la cultura tiwanaku. Tiene aproximadamente 3 metros de ancho y 4 metros de alto. Y la construcción está tallada en una sola piedra que se estima que pesaba unas 10 toneladas. Cuando redescubren este lugar, la piedra estaba caída, así que tiene una fractura en el medio, y de hecho se estima que tal vez este no sea su lugar original, digamos, o sea, quedó acá porque acá fue donde se encontró. Se estima que podría haber estado en la cima de la pirámide de Akapana, que fue lo primero que estuvimos visitando, o en este mismo templo donde estamos en estos momentos. En el centro de la Puerta del Sol se encuentra la figura del dios Wiracocha. Esta cultura adoraba como el dios creador de todo, y se supone que por todas las figuras que tiene talladas en su alrededor lo usaban como un calendario. Y recién escuché un guía que contaba que cuando se encontró estaba toda bañada en oro la puerta esa, pero que fue saqueado y robado. Al igual que allá con el monolito también. Lo mismo. Tanto en la parte norte como en la parte sur hay en total unas 14 estructuras semisubterráneas, 7 de cada lado, que se estima que se usaron para colocar cuerpos momificados de líderes de la cultura tiwanaku o de ancestros. Acá tenemos otro de los monolitos importantes, que es Estela Ponce. Tiene una altura de 3 metros. Lo impresionante es la cantidad de figuras que tiene talladas en toda la escultura, y cómo tristemente cuando llegaron los españoles le tallaron una cruz acá encima porque decían que esto era pagano. Y se vienen momentos ñoños, porque se vienen 2 museos. Están muy cerquita. Del otro lado está el sitio arqueológico y acá están los 2 museos, así que vamos a empezar el recorrido. Si hay algo que me apasionan son los mapas, y acá, ni bien ingresás al Museo Cerámica, tenemos un mapa de todo lo que es Sudamérica, porque la cultura tiwanaku no estaba solamente en Bolivia, sino que ocupó parte del norte de Chile, del norte de Argentina y del sur de Perú. Días atrás que subimos el video cuando fuimos al Huayna Potosí, que hicimos cumbre, si bien la cordillera viene como en una sola línea, cuando llega a Bolivia se divide como en 2 partes, y tenemos la parte de la cordillera occidental y la cordillera oriental, ¿sí? Y toda esta parte es el altiplano boliviano, que miren, se los vamos a mostrar en este mapa que me pareció fabuloso. Acá todo está el mapa de Bolivia, y tenemos las 2 cordilleras acá, y todo esto es el altiplano, que es lo que hemos estado recorriendo nosotros: Potosí, Oruro, La Paz. Acá se ve el lago Titicaca, y ahí tenemos la división entre Bolivia y Perú. ¿Querés contar qué hicimos en bicicleta? En bicicleta hicimos esta parte, esta bajada. No sé, estoy acá porque todavía pertenece a toda La Paz, pero fue que hicimos la ruta de la muerte, desde los 4.000, casi 700 metros hasta los 900 metros. El museo está muy bueno. Justo en esta parte que estamos visitando acá son incensarios, son vasijas que tienen las formas de los animales sagrados del Tiwanaku. Teníamos el camélido, que era el animal que le proporcionaba la vestimenta, la gracia para la iluminación, alimentación, carne y demás. El cóndor, el ave más grande de los Andes, y también el felino, que si bien muchas veces habla del puma, dice que con las representaciones que se encontraban tenían manchas negras como representando a los jaguares. Miren, acá tenemos una planta de quinoa, nunca habíamos visto, de ahí sale lo que tanto nos gusta.
hay variedades de papas, acá en realidad chuño, que lo habíamos mostrado en un video atrás. Ahora hemos entrado al segundo museo, que es el Museo Lítico. Acá vamos a encontrar un montón de esculturas líticas que no sabíamos, aprendimos recién, que hace referencia a que son esculturas de piedras. Y acá nos encontramos frente a la estela Pachamama o estela Bennett, que Bennett es la persona que la encontró. Fíjense el tamaño que tiene, es impresionante, pesa unas 20 toneladas, tiene una altura de 7,5 metros y está totalmente tallada en una sola pieza. Esto fue encontrado en el templete subterráneo que estuvimos visitando hace un ratito atrás. Dicen que tiene en las representaciones de sus manos, una es el vaso querú y otra es la tableta de rapé. Se cree que representa a un personaje poderoso o alguna figura poderosa de la cultura tiwanaku. Y hemos llegado a Pumapunku. Este sitio arqueológico está un poquito más alejado de lo que estuvimos visitando recientemente. El significado es Puerta del Puma. Fue el edificio más suntuoso que tuvo Tiwanaku. En total mide 210 metros por 132 y aproximadamente 5 metros de alto. Tenía 3 plataformas, pero de las cuales solamente ahora son visibles 2. Estamos mirando la previa del partido, pero nada, de vuelta tenemos Teis Sport en el tele, estamos como en casa. Subimos un short en YouTube y un reel en Instagram que mostramos cómo hacemos para ver los partidos viviendo en un motorhome. Estamos en Tiwanaku y nos hemos quedado bastante sin provisiones, así que vamos a improvisar con una soja texturizada que sobró anoche y vamos a hacer unas hamburguesas. Le vamos a poner avena, huevo y pan rallado de Alimentos Santa Cruz. Y vamos a comer. Ya estoy bastante ansioso por el partido, así que vamos a comer rápido y nos vamos a sentar a ver el partido. Miren la pinta que tienen esas hamburguesas. Miren, miren, con ensaladita. Y ahí el partido de fondo. La previa en realidad del partido, falta un ratito. Ahora todavía. Después de La Paz, creo que Tiwanaku es el segundo lugar donde más tiempo hemos estado. No sé, porque en Uyuni también estuvimos varios días. No sé. La verdad es que estuvimos muy tranquilos acá, aprovechando a trabajar varios días. Esta es la vista que tenemos. Eso que se ve todo ahí adelante son las ruinas que estuvimos recorriendo el otro día. Así que es hora de seguir viaje. Vamos a preparar unos ricos mates, vamos a desayunar con unos panqueques y agarrar ruta para ir a un nuevo destino. Por acá estamos haciendo unos panquequitos de avena. Y acá ya estamos llegando a la ruta. Si doblamos hacia la derecha vamos rumbo hacia Desaguadero, que estamos a 40 kilómetros, que es el límite con Perú. Quiero mostrar en el mapa. Fíjense, ahí ya estamos en el límite Bolivia-Perú. Pero nosotros vamos a hacer toda esa vuelta que ven en el mapa, que son unos 180 kilómetros, para llegar al lago Titicaca y conocer Copacabana. Así que hacia allá vamos. Hola, ¿cómo va? Todo bien, su licencia de conducir, permítame por favor. Bueno. Su declaración, ¿ya? ¿Ya? ¿Lo tienen? Bueno, Sigue adelante. muchas gracias. Hola. Gracias. Y acá el GPS nos marca en
en vez de llegar casi hasta el Alto, estamos re cerquita. sí, para tomar la ruta 2, nos mandó como por una ruta intermedia. Estamos conociendo más barrios acá del Alto, porque fíjense que por acá va el camino. Así que seguimos conociendo. Seguimos encontrándonos ferias típicas. Hoy es lunes y fíjense acá la calle está, nos quedan muy poquitas cuadras para llegar hasta la ruta, pero hay feria, así que hay que desviar. Miren qué linda está esa canchita de fútbol. Bueno, y ya estamos en la ruta. Nos metimos por un barriecito. Santi, yo no alcancé a ver, venía muy concentrada en el camino, así como que había carteles. O sea, escrito en las paredes con aerosol que decía auto sospechoso será quemado. Pero por suerte no pasó nada y ya estamos en la ruta. Qué manera de haber ferias en la calle. Por favor, no nos dejen de sorprender. Y eso que llevamos hace como casi un mes en Bolivia, pero no nos deja de llamar la atención. Y ahí ya vemos el cartel, estamos a 123 kilómetros de Copacabana en Bolivia, no en Brasil. Hola. ¿Qué país? Argentina. No, yo. Ya sé si yo chu. Para que me pilles nene. Nena. Un beso, bebé. Nos vemos. Un beso, bebé. Un poquito desubicado el policía. Hola. ¿A Copacabana? ¿8 solo ida? No, solo ida. No hay solo ida. Y pero es que no volvemos, porque... Sí, pero es que no hay solo ida. Bueno, el policía primero se hizo simpático, haciendo... Ya. Pero después ya la de... Y bueno, te dio un piropo. Sí, pero me incomodó y yo no respondí, lo volví a decir, lo dijo como 3 veces. Y después, ayer, subimos un video de YouTube y una persona nos dejó un comentario que preguntemos si los peajes nos estaban cobrando ida y vuelta, porque dice que muchos te cobraban ida y vuelta o solo ida. Bueno, efectivamente lo preguntamos y nos dijo que, o sea, acabamos de pagar un peaje de 8 bolivianos desde casi el Alto hasta Copacabana. Nos cobró ida y vuelta y le pedimos que nos cobre solo ida porque nos vamos a volver y nos dijo que no. Así que bueno, nada, les pasamos el dato por las dudas para que pregunten y averigüen en los peajes que crucen si pueden pagar solamente ida. Miren, el lago es enorme, el lago Titicaca. Vamos a hacer toda esa vuelta y acá ya se ve apenitas, pero bueno, ahí ya, eso que se ve ahí enfrente es una isla y la isla Cojata, y justo me está tapando acá justo me está tapando esto acá, pero bueno, ya a lo lejos se ve el lago. No se olviden que nosotros acá seguimos en la altura, estamos a 3.978 metros sobre el nivel del mar, recién cuando me fijé, y esto sigue subiendo, así que claramente estamos ya muy cerquita de los 4.000 metros de altura, y es increíble cómo pasó a ser casi normal estar a estas altitudes. Quiero decir eso, el cuerpo se reacostumbra, ya no te agitas más. Se nos terminó la ruta, gente. Hay que cruzar del otro lado, así que nos vamos a bajar a hacer las averiguaciones pertinentes para cruzar en el ferry, en la balsa.
Con la otra jaconeta tuvimos varios cruces, pero este va a ser el primero. Va a estar el primero para la nueva jaconeta. Así que ahora vamos a averiguar. Colectivos cruzan y camionetas también. Así que deberíamos poder cruzar sin drama. Pero no les voy a negar que me da un poquito de cosita subir el motorhome acá. Bueno, ahí vamos a tener que negociar el precio. De todas maneras, pues nosotros queremos cruzar con la camioneta, pero si uno desea cruzar acá, lo que pasa es que tiene un costo de 2 bolivianos. Me da un miedito, gente. ¿Te da miedito? Sí, un poquito, pero bueno, me deja tranquila que ver que pasan camiones, colectivos. Bueno, hemos cruzado, siempre da un poquito de miedo subir el motorhome arriba de las balsas. Igual Sí, me da bien. más miedo bajarlo que subirlo. Tenemos unos 40 kilómetros hasta Copacabana, que es nuestro destino final del día de hoy. El costo de la balsa para vehículos pequeños es de 40 bolivianos. A nosotros nos cobró 50 y los camiones pagan como hasta 120 dependiendo de la carga que tengan. No sé si se llega a apreciar, pero qué buenas vistas, todo el lago y toda esa costa que se ve allá. Ya es Perú, estamos a metros de la frontera. Recién veníamos por la ruta, había un camino, digamos, o sea, si no vas a Copacabana, como vamos nosotros, ni bien doblás, ya a los poquitos metros ya se encuentra la frontera con Perú. Y en nuestro caso vamos un cachito más al norte, llegamos a Copacabana y después, posteriormente, vamos a estar cruzando a Perú por ahí. Pero es increíble, estamos en el lago navegable más alto del mundo. Bueno, en este momento no, estamos en la ruta, pero cruzamos recién ahí con la camioneta y es uno de los lagos más grandes del mundo, una locura. Finalmente llegamos a Copacabana, miren el atardecer que vamos a disfrutar. Hay un poco de viento, miren lo que son todos estos barquitos. En el próximo video les vamos a mostrar esta hermosa ciudad y todo lo que hay por hacer por aquí. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este video. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata, día a día
Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores.